clarito. Artículo 233 de la Constitución. Ese artículo está por sobre la Corte Constitucional, por sobre lo que diga Juan Piguave o Pedro Pilataxi. 233. Ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones u omisiones. Ningún servidor. ¿Qué es ningún servidor público? Desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario de cualquier entidad o función del Estado. Entonces, no, es que yo no respondo a nadie. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pues? Pero viene el tema. La prueba de que el Consejo de la Judicatura sí puede evaluar y sancionar a los fiscales, entre ellos a la Fiscal General del Estado, va en lo siguiente, y espero que me pongan atención en lo que voy a leer. Artículo 177 de la Constitución. Norma que prevalece sobre todas las del ordenamiento jurídico. Todas, porque eso es lo que se llama el orden jerárquico de aplicación de las leyes. Dice, la función judicial, estamos hablando de la función judicial, porque dan a entender como que la Fiscalía no es la función judicial. La función judicial se compone de órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Los que administran justicia, como la Corte de Justicia, Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los juzgados de paz. Luego dice la Constitución, los órganos administrativos, que viene a ser los órganos de vigilancia, administración y vigilancia y disciplina, que es el mismo Consejo de la Judicatura. Los órganos auxiliares, ¿cuáles son los auxiliares? Por ejemplo, son los notarios, los martilladores judiciales, son los órganos auxiliares. Y dice la Constitución, y los órganos autónomos. ¿Cuáles son los órganos autónomos? Son la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. O sea, no porque la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, no quiere decir que la Fiscalía no está bajo la égida y bajo el gobierno del Consejo de la Judicatura y que pertenezca a la función judicial. Porque está clarito, artículo 177 de la Constitución, la función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos, y ahí está la Fiscalía. Por lo tanto, es parte de la función judicial. Siguiente cuestión, el artículo 181 de la Constitución establece las funciones del Consejo de la Judicatura, entre las cuales se encuentra la señalada en el numeral 3 del artículo 181, que es dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las sanciones motivadas. ¿De quién? De la función judicial, pues. Y dentro de la función judicial, conforme al artículo 177 de la Constitución, están los órganos autónomos donde está la Fiscalía y la Defensoría Pública. O sea, ¿qué quieren? Confundirnos a la gente que solamente puede juzgar a los jueces. Pues por eso dice, y demás servidores de la función judicial, no solo los jueces. ¿Y cuáles son los demás servidores de la función judicial? Los que pertenecen a los órganos jurisdiccionales, a los órganos administrativos o a los órganos auxiliares. Voy a poner un ejemplo. ¿Pueden o no evaluar o sancionar un notario? Claro que lo pueden hacer, pues. Porque son órganos auxiliares, a un martillador judicial y así. Entonces, está absolutamente probado que es así. Luego, hay que tomar en cuenta lo que dice el artículo 181 de la Constitución. Antes de eso hay que señalar esto. Este artículo, vamos directo, el artículo 181 de la Constitución establece las funciones del Consejo de la Judicatura, entre las cuales se encuentran, ya lo cité, estoy buscando la potestad sancionadora. En el capítulo 7º, título 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, porque a la función judicial, vuelvo a repetirlo, aunque me canse de repetirlo, pertenece la Fiscalía. No es que es fuera de la función judicial, porque es órgano autónomo. Autónomo es porque tiene cierto tipo de autonomía, especialmente presupuestaria, pero no quiere decir que es autónomo respecto de sanciones y evaluaciones. ¿Qué dice el artículo 102 del Código Orgánico de la Función Judicial? Comillas, despacito, las prohibiciones y el régimen disciplinario que se contiene en este capítulo, o sea, en el capítulo que se llama Prohibiciones y régimen disciplinario, son aplicables a todas las servidoras y servidores judiciales, sea que pertenezcan a la carrera judicial, fiscal, de la Defensoría Pública, incluida la División Administrativa. O sea, ¿cómo pueden salir a decir que el Consejo de la Judicatura no tiene ese tipo de prerrogativas?
Ahora, en este punto me toca explicar una cosa, que esto sí es el tapaboca para todos los que hablan barbaridades, porque hay mucha gente que rebuzna sobre este tema. ¿Qué pretendió el presidente Lasso con las enmiendas constitucionales que envió, que todas fueron rechazadas por el pueblo? En las enmiendas que fueron discutidas en el referéndum del 5 de febrero del año 2023 de este año. En una de las enmiendas se buscaba crear un consejo de fiscales. Consejo de Fiscales. ¿Cuál es el objetivo del Consejo de Fiscales? El objetivo del Consejo de Fiscales es que la Fiscalía deje de estar bajo la potestad disciplinaria de administración y vigilancia del Consejo de la Judicatura y pase a ser vigilada, administrada, sancionada, regulada en lo que tiene que ver evaluación, ascenso, capacitación y sanción por un Consejo de Fiscales. Ahí aprovecho para decir algo que es monstruoso. En la forma como Lasso conceptuó esto, hizo que sea la fiscal la que, si esto se aprobaba, designe a los miembros del Consejo de Fiscales. O sea, si ella nombra, es el ente nominador, como esto hubiera pasado, que no pasó, el Consejo de Fiscales, ¿qué autoridad hubiera tenido para, por ejemplo, sancionar o juzgar la conducta de la Fiscal General del Estado? Imposible, pues. No podían irse contra quien los nombró, pues. Pero esas son las tomaduras del pelo de este gobierno de Lasso. Pero buscó crear este Consejo de Fiscales para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los fiscales. Y por eso es que planteó esta enmienda constitucional. ¿Qué hizo el pueblo ecuatoriano? Que esto es más claro que lo canta un gallo. El pueblo rechazó la propuesta de enmienda constitucional de Lasso. Y al rechazar la propuesta, ¿qué sucedió? Que las cosas en materia jurídica, constitucional y legal se mantuvieron como están. ¿Y cómo están? Que el Consejo de la Judicatura se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, y que tiene competencia para juzgar a los órganos autónomos, tiene competencia para analizar todo lo atinente con la selección, evaluación, ascenso, capacitación y sanción a los servidores fiscales, como dice el artículo 102 del Código Orgánico de la Función Judicial. Más claro no canta un gallo. Pero se dan las vueltas, como tienen los micrófonos abiertos de estos medios tradicionales, se dan las vueltas para tratar de confundir a la gente y de esa manera tratar de que la gente se confunda y crea que las cosas son como las dicen. Todos estos que concurren en estos medios tradicionales para confundir a la gente. Ojalá desaparecieran en sus besos de primavera, esa sonrisa que tanto me aquieta. Ojalá